Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Nuestra pregunta del día es sobre uno de nuestros temas. Luke Denman, uno de los 2 estadounidenses capturados en Venezuela, confesó haber entrenado a mercenarios en Colombia. Su misión, dijo, era secuestrar un aeropuerto para sacar a Nicolás Maduro, al presidente, y enviarlo a Estados Unidos. ¿Por qué sigue el presidente Iván Duque haciendo mutis ante estas pruebas? Participe de nuestra pregunta del día, opine, lo consigue en nuestro Twitter, @LuisTelesur. En horas de la noche de este martes fue capturado en el estado Aragua, en el pueblo de Cepe, otro mercenario integrante de la fallida Operación Gedeón que pretendía generar violencia en Venezuela y atentar contra miembros del alto gobierno. Este es nuestro primer tema del día. En declaraciones a la prensa, el presidente venezolano Nicolás Maduro mostró un video con las confesiones de un grupo de militares estadounidenses involucrados en la fallida incursión, quienes afirman que el plan consistía en tomar el control de un aeropuerto del país para trasladar al presidente venezolano a Estados Unidos. Compartió también pruebas que vinculan a Jordan Goudreau, dueño de la empresa de seguridad Silvercups, con el operativo. Los hechos hablan por sí solos. Han surgido testimonios de primer nivel que hablan de la participación de este individuo, ciudadano estadounidense, convictos, confesos, capturados infraganti, y ya están siendo juzgados por la Fiscalía General de la República, por los tribunales civiles de Venezuela. Y bueno, el proceso será con plenas garantías y será justo. Para saber qué más dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta videoconferencia de hoy, vamos hasta Caracas con nuestro corresponsal Leonel Retamal, quien tiene los detalles. Leonel, muchas y muy reveladoras pruebas las que dio el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en esta conferencia de prensa virtual con medios extranjeros. ¿Qué más dijo el presidente? Luis, muy buenas tardes y también a toda nuestra audiencia extender el saludo. Como tú señalas, fue una rueda de prensa muy noticiosa, entregó muchos detalles y profundizó sobre todo en las razones que están detrás de esta intervención militar que enfrentó y hasta el momento está neutralizando Venezuela de parte de este grupo de mercenarios. Lo principal, 2 cosas. ¿Cuál era el objetivo que tenía esta incursión? Ya lo habían dicho algunos de sus voceros, ex militares desertores venezolanos y también este contratista mercenario estadounidense Jordan Goudreau, una operación de extracción, de secuestro del primer mandatario para sacarlo del país y ya sea hacerse con esta recompensa que puso el gobierno de Estados Unidos por líderes políticos venezolanos y planes de reestructuración del poder político aquí en Venezuela. Pero además señaló en testimonio de este detenido estadounidense Luke Denman que quien está detrás de toda esta operación es precisamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en persona. Es él quien comanda a Jordan Goudreau y está, por lo tanto, enterado de todos los movimientos que se estaban planificando y que se estaban ejecutando sobre Venezuela. Dijo el presidente Maduro que si triunfaban se iban a repartir Venezuela, pero si fracasaban, como está ocurriendo los hechos, iban a desconocer la situación, y es lo que hemos visto que ha ocurrido en declaraciones de voceros estadounidenses, Mike Pompeo, quien habló en esta jornada, y también el día de ayer el propio presidente de Estados Unidos. Otros detalles que entregó fue la anuencia, el conocimiento que tiene el gobierno colombiano, el presidente Iván Duque, de todas estas acciones. Es reiterada la denuncia que hace el gobierno venezolano respecto a la responsabilidad que tiene Colombia en servir de plataforma para el entrenamiento de estos equipos de mercenarios. Serían 3 campamentos los que estuvieron operando durante todo el año pasado para entrenar a militares desertores y a estos mercenarios estadounidenses. La denuncia se ha hecho en reiteradas ocasiones, incluso ante la Asamblea General de Naciones Unidas de parte de Venezuela, y es lo que todavía no hay una respuesta clara
de parte de Colombia frente a estas acusaciones. El presidente señaló también otros detalles puntuales que tienen que ver con operaciones de distracción que se realizaron aquí en Caracas, como algunos tiroteos, enfrentamientos entre bandas rivales en barrios populares de la capital venezolana. Todo esto en testimonio de uno de los protagonistas de la operación, el encargado de la logística, que fue detenido con motivo de las operaciones que se están realizando de búsqueda y captura de las personas involucradas en esta denominada Operación Gedeón, y también del tema del financiamiento. Detrás estarían bandas narcotraficantes de Colombia. Sin duda una rueda de prensa muy noticiosa. Señaló también, para finalizar, Luis, que van a solicitar la extradición a Estados Unidos de Jordan Woodrow, el líder de esta empresa de mercenarios Silvercorp, y también van a poner a disposición de la Corte Penal Internacional todos los antecedentes que han rodeado este caso para fortalecer la denuncia que tiene Venezuela contra Estados Unidos por violación de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad de ese país contra el pueblo venezolano. Luis. Ha sido una jornada, y han sido varias jornadas muy noticiosas acá en Venezuela. La información continúa, nosotros seguimos también dándole seguimiento. Gracias, Leonel, por el informe. Hasta la próxima. Buenas tardes. Ahora bien, la temprana respuesta dada por la Unión Cívico-Militar Venezolana al intento de invasión a este país suramericano permitió precisamente desmontar sus objetivos, que incluyen el secuestro del presidente Nicolás Maduro. El gobierno bolivariano, tras conocer el domingo pasado el ingreso de mercenarios a las costas del litoral central, activó el Plan Negro Primero, integrado por la Unión Cívico-Militar Policial, quienes han detenido hasta el momento a 13 mercenarios involucrados en los hechos. Con relación al Plan Negro Primero, el presidente venezolano aseveró que el mismo se mantendrá activo en resguardo de la paz de la República hasta que todos los involucrados en la acción armada hayan sido entregados a la justicia, incluso los 2 ciudadanos estadounidenses a quienes se les garantizará el debido proceso. En una rueda de prensa virtual de la que nos hablaba Leonel Retamal con medios internacionales, el jefe de Estado presentó además un conjunto de vídeos. What other tasks involve taking control of the airport? Securing the sector, establishing outer security, communicating with the tower, bringing in planes, one of which includes one to put Maduro on and take him back to the United States. Who commands Jordan? President Donald Trump. Who gave you the weapons and the tactical uniforms? Jordan, through Silvercorp. Además, la Organización de la Unión del Pueblo Gallego expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela. El texto señala que denuncian que este nuevo ataque procedente del territorio colombiano es un nuevo intento por derrocar el proceso político bolivariano que se produce pocas semanas después que Estados Unidos anunciara el despliegue de aeronaves norteamericanas en costas de Venezuela. El comunicado exige respeto por la soberanía del pueblo venezolano y el final del bloqueo y las amenazas imperialistas. Por su parte, la Red de Amistad del Centro de Saberes Africanos también rechazó esta incursión planeada contra Venezuela. A través de un comunicado repudiaron firmemente el nuevo intento de agresión perpetrado contra la República Bolivariana y sus instituciones. La organización llamó a mantenerse en alerta y con disciplina prestos a la defensa de la patria, y también exhortó a los pueblos, gobiernos y organismos dignos del mundo a alzar sus voces y votos contra esta incursión mercenaria a la patria de Bolívar. Hace igualmente un llamado a los compatriotas de Venezuela, cualquiera sea su tinte político, para que pongan al lado de la defensa de la soberanía nacional. Vamos a repasar una vez más nuestra pregunta del día. Luke Denman, uno de los 2 estadounidenses capturados en Venezuela, confesó haber entrenado a mercenarios en Colombia. Su misión, dijo, era secuestrar un aeropuerto para sacar al presidente Nicolás Maduro y enviarlo a Estados Unidos. ¿Por qué sigue Iván Duque, el presidente de Colombia, haciendo mutis ante estas pruebas? Participe de nuestra pregunta del día. La consigue en Twitter, @LuisTelesur.
Vamos ahora a nuestra imagen del día de hoy. Nos lleva hasta China. La ciudad de Wuhan, la zona más afectada en el país asiático por la COVID-19, reabrió hoy sus escuelas de la enseñanza media con mecanismos para garantizar la salud de alumnos, maestros y también del resto del personal. Con esta imagen hacemos una pausa. Ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Tras el escándalo de espionaje en Colombia a periodistas, miembros de la oposición política y organizaciones de derechos humanos por parte de la inteligencia del ejército de ese país, las víctimas de espionaje exigen al Estado que se les entreguen los archivos con sus datos. Este es nuestro segundo tema del día. Más de 130 periodistas víctimas de seguimientos e interceptaciones por parte del Ejército Nacional exigen al gobierno que le entregue la información que sobre ellos han recabado los agentes de inteligencia militar, vulnerando su derecho a la intimidad y al ejercicio periodístico. Entre tanto, el fiscal general Francisco Barbosa anunció que el general en retiro, Nicasio Martínez, quien fungía como comandante del Ejército al momento de los hechos, será citado a interrogatorio. Además, el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, Francisco Derrú, mostró preocupación por las interceptaciones ilegales a periodistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas, debido a que esto podría generar más violencia. Estamos pidiendo al ministro de Defensa que nos entregue información dentro de los protocolos y los derechos que tiene la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de acceder a información reservada, porque es nuestra responsabilidad conocer las causas y las razones que ayudan a explicar el conflicto en Colombia, y queremos contrastar esta información con otras fuentes que tenemos, porque consideramos que estas búsquedas de ciudadanos, estos señalamientos de civiles que entre otras se hicieron desde todas las partes del conflicto, complicaron inmensamente la situación en Colombia y dieron lugar a la muerte de muchas personas inocentes. Para ampliar la información sobre esta situación, vamos entonces hasta Bogotá, la capital colombiana, con nuestro corresponsal Hernán Tovar, quien tiene los detalles a esta hora. Hernán, un gusto saludarte. Un nuevo escándalo o un escándalo que sigue salpicando a la administración del presidente Iván Duque. ¿Qué más se sabe sobre todo esto? Luis de Jesús, muy buenas tardes, y para todos los televidentes un saludo también. Sí, fueron más de 130 personas las que interceptaron ilegalmente la inteligencia militar del ejército colombiano. Se les está exigiendo una copia de esas carpetas donde se hacía el perfilamiento para las interceptaciones. Allí aparecen fotos de periodistas, aparece información de los trabajos y de las, digamos, relaciones periodísticas que tenían los comunicadores. También aparece interceptaciones a políticos, a defensores de derechos humanos y ONGs en Colombia. Lo que se dice, y por parte de la FLIP, de la Fundación para la Libertad de Prensa, es que estas interceptaciones no son nuevas, pues se conocen algunas investigaciones que vienen desde el año 1978, pero las que nos traen ahorita a esta realidad esas interceptaciones se hicieron entre febrero y diciembre del año 2019, y según lo documenta un medio colombiano, la revista Semana, se le exige a la cúpula militar, se le exige al presidente de la República que dé explicaciones frente a estas maniobras ilegales que violan los derechos de libertad de expresión. Se dice también que hasta el momento las determinaciones que han tomado es el retiro de 11 oficiales del ejército colombiano, y en los próximos días está citado a la Fiscalía General de la Nación el general retirado Nicasio Martínez, que para la fecha de las interceptaciones asumió el cargo como comandante de las fuerzas militares.
un escándalo mayúsculo que continúa. Ya algunos de los políticos de oposición al gobierno de Duque aquí en Colombia han extendido las denuncias a organizaciones internacionales para su respectiva investigación. No sale de los escándalos este gobierno y sus fuerzas militares en Colombia, Luis de Jesús. Definitivamente, y este escándalo trae cola consigo, hay que estar muy pendientes a todo lo que va a seguir ocurriendo en Colombia en las próximas semanas. Gracias, Hernán, hasta la próxima. Ahora, el reportero gráfico Escobar Mora declaró también a un medio internacional que lo que buscan es saber quién dio la orden de estos seguimientos, con qué objetivo. Y queremos que nos entreguen también las carpetas que se construyeron de cada periodista, así lo ha dicho. Manifestó además que aparentemente Inteligencia ha hecho varios niveles de perfilación o de espionaje para estas 130 personas, pero no sabemos si a algunos nos tienen más interceptados que a otros. Suponemos que sí, ya que evidentemente hay algunas personas que son de mayor interés para el ejército, dice textualmente. Pero ¿cómo se dio a conocer todo esto del espionaje o las llamadas chuzadas, como le dicen en Colombia? En Colombia, un semanario publicó una investigación que da cuenta de interceptaciones ilegales realizadas por la inteligencia del ejército a periodistas, miembros de la oposición política y organizaciones de derechos humanos de ese país. Por el momento, 11 oficiales han sido retirados de sus cargos. Posteriormente, a través de plenarias virtuales que realizan en el Congreso de la República, varios de los congresistas afectados por las interceptaciones ilegales solicitarán también una moción de censura al ministro de Defensa y su renuncia. Además, periodistas han señalado que estas acciones tienen relación con intereses de grupos políticos actualmente en el poder. Detrás de todo esto hay una filosofía fascista promocionada especialmente por un familiar de Pablo Escobar y senador colombiano que se llama José Obdulio Gaviria, que habla de la creación de un estado de opinión para la consolidación de su movimiento fascista ultraderecha, más bien neonazi, porque él dice que es de izquierda, él es nacional socialista. Y en ese sentido, pues, lo que vemos formulado políticamente como teoría en sus textos es lo que vemos aquí ejecutado desde el Estado. También anunciaron que llevarán a instancias internacionales las denuncias por el espionaje ilegal realizado por el Estado. Nos aprestamos a llevar este caso ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Las chuzadas, los seguimientos, todo lo que han hecho y el historial de cada uno, no solamente de estas personas, sino también de otros, no puede ser una práctica corriente en Colombia. Irá también a las Naciones Unidas y también estaremos en el Congreso de los Estados Unidos. Pasamos ahora a otros temas que también son noticia y para ello revisamos las cuentas en Twitter de nuestros corresponsales. Iniciamos en Brasil. El presidente brasileño amenaza a periodistas que indagan sobre su interferencia en la Policía Federal para evitar investigaciones contra su familia. En paralelo, sus apoyadores agreden a enfermeras, fotógrafos y funcionarios de entes ambientales, informa Ignacio Lemos. Saludos. Crece la crisis por coronavirus en Brasil y en paralelo se ve un clima creciente de violencia. Jair Bolsonaro en los últimos días había pedido a sus apoyadores que salgan a manifestarse en defensa del gobierno contra la Corte Suprema y también contra el Congreso brasileño en esta disputa con el resto de los poderes que mantiene Jair Bolsonaro. El clima de violencia se percibe concretamente en las calles, en las grandes ciudades y también en el campo. En el Brasil profundo, en el estado de Pará, cerca de la tierra indígena Cachoeira Seca, una fiscalización del órgano de protección ambiental IBAMA sobre un camión de madereros ilegales fue repudiada por estos madereros con botellazos contra funcionarios públicos que realizaban la fiscalización ambiental. Esto ha sido denunciado por un sindicato de funcionarios especialistas en medio ambiente como consecuencia de los discursos de odio de Jair Bolsonaro y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en defensa de los sectores extractivistas. Por otro lado, se han manifestado enfermeras frente al Palacio de Gobierno contra las políticas del gobierno federal que no enfrenta el coronavirus
y fueron escupidas por apoyadores de Jair Bolsonaro. También sus banderas fueron atacadas con banderazos por algunos apoyadores de Jair Bolsonaro. En tercer lugar, también se dio un hecho de violencia contra los fotógrafos que cubrían del diario Estadão, que cubrían la manifestación de apoyadores de Bolsonaro frente al Palacio de Gobierno el último domingo. Para cerrar, Jair Bolsonaro se ha manifestado frente al Palacio de Gobierno, frente a las críticas por la supuesta interferencia en la Policía Federal para que no investigue a sus hijos en caso de corrupción y no avance en la investigación sobre la muerte de Marielle Franco, y ha declarado ante periodistas que exigía que ellos se callen la boca. Hay un repudio por parte de los periodistas brasileños en estos momentos que se niegan a callarse la boca ante el presidente brasileño, pero entonces lo concreto es un clima de violencia que se manifiesta en las calles, se manifiesta en los discursos de Jair Bolsonaro en medio de la crisis por coronavirus y también la crisis institucional que puede acabar con la salida del presidente brasileño por impeachment o determinación de la Corte Suprema. Vamos ahora a información desde Argentina. El presidente Alberto Fernández señaló hoy que le pido a la gente que reflexione. Hay mucha mala intención de quienes dicen que hay que salir de la cuarentena y eso sería llevar a la muerte a miles de argentinos, dice Juan Carlos Bartolota. Vamos ahora a información desde Bolivia. Nuestro corresponsal Freddy Morales, el ministro de Salud, Marcelo Navajas, afirmó que cuando el 80% de los bolivianos se enfermen, este país de 11 millones de habitantes podrá cantar victoria sobre el coronavirus. Anunció que cada 11 días se duplicarán los casos confirmados. El ministro de Salud, Marcelo Navajas, ha informado aquí en la Asamblea Legislativa que cuando el 80% de los bolivianos se contagien con el coronavirus, este país podrá cantar victoria sobre esta enfermedad. Ha señalado además que todos los bolivianos contraerán esta enfermedad. El ministro de Salud ha dicho que en los próximos días se espera un crecimiento del doble de casos cada 11 días. En este momento el país tiene cerca de 1.900 casos, se espera para dentro de 11 días la duplicación de este número. Advirtió, sin embargo, que si se duplicara el número de casos actual cada 4 días, el país no tendrá capacidad para enfrentar esta enfermedad. También tenemos información desde Cuba. Nayara Tardo nos informa que en las últimas 48 horas no se han reportado fallecimientos por COVID-19 en la isla. La cifra de recuperados asciende a 1.000 personas, cifra que aumenta paulatinamente y supera el grupo de casos activos en el país. El gobierno refuerza medidas para detener el contagio. Vamos ahora a información de Rusia. Nos dice Lisandra Andrés que con más de 165.000 casos de COVID-19, la nación se sitúa como la quinta a nivel mundial más afectada por la pandemia. Escuchemos. Con más de 165.000 casos reportados de la COVID-19, Rusia desplazó a Alemania y se sitúa hoy en el quinto lugar a nivel mundial entre las naciones más afectadas por esta pandemia. El presidente ruso en el día de hoy, en la tarde, analizó con las autoridades sanitarias y también con los gobernadores regionales cómo se implementará a partir del próximo 12 de mayo el plan de medidas para levantar paulatinamente las restricciones de movimientos. Se dio a conocer que de forma general está previsto que este plan conste de 3 etapas, sin embargo no se va a aplicar de la misma manera en todos los territorios y quedará a decisión de los gobernadores aplicar este plan de medidas de forma particular en cada región, pues no todas presentan la misma situación epidemiológica. Sin embargo, el mandatario ruso insistió en no apresurarse a aplicar ninguna de estas medidas de levantamiento de restricción de movimientos, pues implicaría que pudiera producirse una nueva ola de contagios, y en este sentido es importante velar por la salud de todos los ciudadanos del país. Para nuestro tema de desarrollo vamos ahora a España. El Congreso de ese país europeo discutió este miércoles la prórroga del estado de alarma por la COVID-19 y el levantamiento de las medidas de confinamiento. Desde Madrid, nuestro corresponsal Edu Marín nos actualiza. Adelante, Edu. Saludos desde Madrid. El Congreso español ha aprobado finalmente la prórroga del estado de alarma, 15 días más. Hasta el próximo 24 de mayo España seguirá en estado de alarma, algo que Pedro Sánchez ha considerado completamente necesario. Es la victoria del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Pedía
ese apoyo a su prórroga del estado de alarma. Finalmente la ha conseguido gracias a los votos de Ciudadanos y también del Partido Nacionalista Vasco, que a través de sus enmiendas ha conseguido también que a partir de ahora las fases de desescalada estén gobernadas entre el gobierno central y también los ejecutivos de las comunidades autónomas. 178 votos a favor de esa prórroga del estado de alarma. Entre ellos no están los del Partido Popular, que finalmente se ha abstenido en esta votación de hoy y ha advertido a Pedro Sánchez de que ojalá, bueno, le ha advertido, le ha exigido de que esta prórroga del estado de alarma sea la última. El ultraderechista Vox también ha criticado que en su tónica habitual al gobierno y ha advertido de que va a pedir a las delegaciones del gobierno de las diferentes comunidades autónomas de España la convocatoria de manifestaciones para exigir la dimisión del Ejecutivo. Unidas Podemos ha apoyado al gobierno de Pedro Sánchez y así las cosas, el estado de alarma se prolongará en España hasta el próximo 24 de mayo. Gracias, Edu Marín, por ese reporte. Vamos a revisar brevemente nuestra pregunta del día. Al inicio del programa le preguntábamos que Luke Denman, uno de los 2 estadounidenses capturados en Venezuela, confesó haber entrenado a mercenarios en Colombia. Su misión, dijo, era secuestrar un aeropuerto para sacar al presidente Maduro y enviarlo a Estados Unidos. Pero ¿por qué sigue el presidente Duque en Colombia haciendo mutis ante estas pruebas? Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores. Miguel Abolaño, desde Colombia. El silencio otorga y Duque calla porque no tiene argumentos para desmentir al gobierno de Venezuela de algo tan evidente. ¿O acaso las invasiones a Granada, Panamá, Libia o Irak son cuentos de hadas? El imperio es una realidad y hay que enfrentarlo con firmeza, dice Miguel Abolaño. Vamos a ver qué opina Castro Colina Jorge Luis. Haga mutis o no, Iván Duque ha quedado en evidencia desde que le sacaron la ñeñe política que está ligado al narcotráfico y al terrorismo de Estados Unidos para atacar a Venezuela y tapar sus problemas. Tarde o temprano, el pueblo colombiano y la justicia le cobrará su factura. Otra respuesta, esta vez de Guillermo Lescano. Muy buenas tardes. Iván Duque hace silencio por órdenes de Donald Trump, que es quien lo manda. Iván Duque hace silencio porque no quiere dar respuestas diplomáticas. Duque perdió, Trump perdió en grande, gracias a Dios, dice Guillermo Lescano. Y para culminar, Néstor Luis Arbeláez jamás asumirá su responsabilidad. Es lamentable que la Nueva Granada de Bolívar cuente con el ser más inmoral, irresponsable y servil a los intereses externos de la historia contemporánea colombiana. El pueblo de Colombia debe respetar y aprender a elegir a sus gobernantes. Con esa respuesta llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Sigan en sintonía de Telesur. Hasta la próxima.